Muy bien, el día de hoy les quiero compartir un mensaje que ya saben que el día de hoy en muchas iglesias se recuerda el día que nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén como Rey de Paz, y que echaban los mantos, las palmas, que le llaman comúnmente el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y en otros años hemos hecho ese recordatorio, pero saben que al estar meditando en la palabra de Dios, Dios me llevaba antes a que meditáramos sobre un pasaje de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros los creyentes antes de partir, antes de comenzar a Él ofrecer su vida por cada uno de nosotros. Él dejó unas enseñanzas, y una de esas enseñanzas son las que vamos a compartir hoy. Y el tema lo intitulé el día de hoy: el legado de nuestro Señor Jesús, el legado que Jesús nos deja a la iglesia. Así que yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, por favor. Y vamos a juntos ir caminando a través de las Escrituras. Vamos a ir caminando a través de este capítulo a partir del verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 16. ¿Sí? Yo creo que es muy pertinente este mensaje para todos los cristianos ahorita, como está el mundo, como están las cosas, como las luchas que tenemos allá afuera, y yo estoy seguro que nos va el Señor a traer ese recordatorio fresco de lo que nos ha dejado el Señor para triunfar. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer juntos del verso 1 al 4. Dice Jesús a sus discípulos, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Si vemos aquí, el Señor da unas advertencias que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Nos está diciendo, antes de rezar al Padre, Él está diciendo a sus seguidores: el mundo no es amigo de Cristo, y el mundo no es amigo de los cristianos. Y no nada más el mundo, los incrédulos, no compagina con el pensamiento, con la manera de vivir, de pensar, de actuar, de tomar decisiones de los cristianos. Dice que a veces, en parte de la Escritura, que a veces para las cosas que hace el cristiano para el mundo, para el que no tiene a Dios en su corazón, ya tiene una experiencia personal con Dios, es locura. Por eso es tantas las críticas que a veces hay de que es fanático o es chiflado y tantas críticas que hay. Las mismas críticas que tenían y que le hacían a nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, que se burlaban de Él, que lo menospreciaban, que se le enfrentaba a la gente religiosa. Él siendo Dios, el Hijo del Hombre siendo Dios, la gente que había estudiado de Dios, los escribas, los fariseos, todos los que vivían una religión, no le aceptaban a Él, siendo que toda la Escritura hablaba de Él. Entonces, así mismo pasa, y no nada más afuera. Dice que en las sinagogas también, dice que las personas sufrirán persecución. ¿Por qué? Pues porque muchas personas que hemos tenido muchas amistades y familiares que viven una vida, una religión, o sea, una religión en el sentido de una serie de prácticas externas, donde en nuestro corazón tenemos un pedacito para Dios, que es el domingo. Entonces el domingo pues íbamos a la iglesia, íbamos a lo que era una reunión, como ya sea culto o sea, lo que era la misa, cuando éramos antes católicos, y
pues la meta era ir a comulgar. Entonces me acuerdo que antes pues ir a confesarse, pero ni te arrepentías, no había una experiencia con Dios. Mi corazón estaba vacío, estaba yo muerto espiritualmente, estaba ajeno a la vida de Dios, y buscaba a Dios pues a como me habían enseñado a través de rezos y prácticas religiosas, o para no sentirme mal en mi conciencia, pues ir de vez en cuando a la iglesia, ¿verdad? De preferencia en estos días, en los días que son de la Semana Santa, aunque sea una vez, y si no, por lo menos en Navidad, ¿verdad? O los que eran muy marianos, pues irle a llevar flores a la Virgen, etcétera. Entonces todo eso en nuestro entorno mexicano, que el 90% de la población es católica, todo eso, pero lo hacemos o lo hacíamos antes, pero no había un cambio en nuestras vidas, no había una experiencia con Dios, no había una experiencia personal de que mi corazón estuviera conectado al corazón de Dios. No hay una relación viva. ¿Por qué? Pues porque vivía y seguía una religión, igual que los judíos. Los judíos vivían una religión. Y los judíos también tienen sus prácticas religiosas, tienen sus fiestas. Esta Pascua es una fiesta que ellos celebraban año con año para festejar el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud, cuando estaban ellos esclavizados en Egipto, a la libertad, cuando caminaron a través del desierto por la guianza de Dios. Y aunque ellos festejaban año con año y celebraban ese paso de la libertad, ellos mismos se acababa la fiesta y regresaban y seguían esclavos de sus pecados. O sea que el hombre judío era muy, muy fácil de, vamos a decir, de comparar con el hombre religioso mexicano. Y así vemos muchos que pues tenemos nuestras prácticas religiosas, pero esas prácticas religiosas impiden muchas veces a que tengas una experiencia personal con Jesucristo. Y pasó así. Muchos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, o sea, los que sabían mucho de la ley, tenían velados sus pensamientos, tenían velados sus ojos espirituales, y no veían a Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios, como el hijo de David, como el que venía a liberarlos. Porque en su interior ellos tenían programado un Mesías como David, un Mesías que tenía y había puesto a la raya a todos los filisteos. Tenía un Mesías guerrero, un Mesías que era un capitán de un ejército. Y Jesús vino, antes de venir como capitán, él vino a ganar el corazón y ofrendar su vida por salvar a todo el pueblo de Dios sus pecados. Primero lo espiritual y después lo material. De tal manera que como Jesús no los sacó del yugo romano, se desilusionaron de Jesús. Y a pesar de que Jesucristo en su vida, todas las profecías que venían escritas de que iba a venir el Mesías, que iba a nacer en Belén, que iba todas las profecías que había de él, de que iba él a hacer nacer de una virgen, y que iba a hacer milagros, y que iba a estar el poder de Dios y la mano de Dios, que iba a tener poder para perdonar los pecados. Porque hasta le dijo que es más fácil decirle a uno, te perdono los pecados, o toma tu camilla, levántate y sigue. Al paralítico dijo, pues para que vean que el Hijo del Hombre se le ha dado poder para perdonar los pecados, igual a Dios. Le dijo, y el paralítico anduvo. Y tantos milagros que reflejaban su poder, un poder sobrenatural, donde estaba la mano de Dios sobre él, donde el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Jesús, para ministrar al pueblo, para liberar a los oprimidos, para darle vida a la gente que estaba viviendo una vida sin sentido, para perdonar sus pecados. Pero mucha gente, por no soltarse de la religión, no tuvo un encuentro personal con Jesús. Entonces, por eso dice la Biblia que el mundo religioso, dice, en la sinagoga los perseguirán, porque una de las primeras experiencias que tú vas a tener cuando tú le entregas tu vida a Jesús y Dios te regala la experiencia de nacer de nuevo, cuando haces a un lado tu religión, haces a un lado tus cosas y tú le abres totalmente el corazón a Jesús y le dices, Señor Jesús, yo te recibo como mi Mesías. Eres el Mesías, pero yo te recibo como mi Mesías. Eres el Señor que ha sido exaltado hasta lo sumo, pero yo quiero, de nada sirve que tú seas el Señor si no eres mi Señor. Yo te quiero recibir como mi Señor, como mi Salvador. Cuando nosotros hacemos nuestra la salvación de Jesús, vivimos la Pascua. Nosotros experimentamos el paso de la muerte a la vida. Nosotros experimentamos el paso de estar esclavizados, una vida de pecados interior, aunque por fuera estemos riéndonos, pero nadie sabe
las ataduras que tenemos, sino solo Dios y nosotros,